Quisiéramos agradecer la invitación a participar de este evento tan importante. Lamentamos tener que hacerlo por vía teleconferencia, siempre es mucho más emocionante estar ahí en este querido país de Venezuela, pero bueno, de todos modos es un orgullo poder participar, aunque sea a través del ciberespacio. Bueno, la idea que teníamos junto con el equipo de investigación con el que estamos trabajando, están aquí asumiendo otros roles tan importantes como el de hablar, Osvaldo Concha Llanos, María Cristina Fernández, Yani Herrera, y también ha participado del trabajo Alejandra Martínez. Nuestra idea era compartir algunas experiencias que hemos tenido en torno a la cuestión de la exclusión y la discriminación hacia inmigrantes latinoamericanos en el mercado de alquiler de la ciudad de Buenos Aires. Un tema bastante sensible, puesto que para un sector importante, quienes se desplazan de un país a otro, el tema de alquiler es la principal manera de acceder a una vivienda digna, donde poder instalarse, especialmente en la primera etapa de la residencia en un nuevo país. De modo que es un tema sumamente sensible para cualquiera que esté instalándose, como hacemos en un país de acogida. Y en ese sentido, hemos encontrado una sistemática discriminación que termina produciendo una exclusión de este derecho básico, que es el acceso a la vivienda para este sector que básicamente está obligado a alquilar, digamos. Y en ese sentido el objetivo del trabajo fue describir, más bien explicar, de qué modos, con qué métodos, procedimientos se genera esta exclusión social. Y a esos efectos hemos notado algo que suena tal vez paradójico, pero que funciona efectivamente así, que es la cuestión de la normalización exclusión. Bueno, a los efectos de poder transmitir mejor los resultados de nuestra investigación, me voy a permitir leer el trabajo que vamos a presentar hoy. Así que bueno, espero que esto contribuya a mayor precisión y sobre todo a poder brindar más detalles de cómo se produce esta exclusión social. En principio, pareciera que estamos hablando de un mercado que funciona con total normalidad, como le gustaría a más de un economista ortodoxo, cuando hablamos del mercado de alquileres de la ciudad de Buenos Aires. Si uno repara en las formalidades y en las primeras impresiones, esa sería la sensación. En efecto, lo común y lo recurrente es que en las consultas y negociaciones se exige el cumplimiento de lo que ofertantes y demandantes llaman requisitos para alquilar. Estos requisitos, en conformidad con la reglamentación vigente, además de con los usos corrientes, son principalmente tres, dos de los cuales consisten en un pago en dinero y el otro en la presentación de un inmueble en concepto de garantía. Los pagos corresponden al equivalente de al menos un mes de alquiler en calidad de comisión y o gastos de gestión, y un mes adicional como depósito hasta el final del contrato, de donde el propietario tiene el derecho de cobrarse arreglos y indemnizaciones por daños sobre el inmueble. A su vez, el inmueble presentado en garantía debe estar emplazado en la ciudad de Buenos Aires y ser propiedad de un familiar directo. El conjunto de estos requisitos es obviamente incumplible para gran parte de quienes necesitan alquilar una vivienda. Me animaría a decir incluso que es más difícil de cumplir para quienes más necesitan ese alquiler.
es también especialmente difícil para los migrantes, porque muy pocos tienen familiares directos que sean propietarios de inmuebles en Buenos Aires. De hecho, yo no conozco a nadie que cumpla este requisito. Esta circunstancia debería operar como un atenuante, y también debería dar la posibilidad de abrir otras puertas de negociación, por ejemplo, aceptar otro tipo de garantías bancarias que últimamente se consiguen muy buenas por parte de bancos públicos. Sin embargo, en lo que hemos observado, toda esta situación sirve más bien para clausurar rápidamente todo tipo de negociación. No es así respecto de los argentinos, quienes en todo caso acceden a una especie de régimen de excepcionalidad informal, donde obtienen todo tipo de excepciones, de modo que no cumplir con este conjunto de requisitos no les cierra las puertas, sino que en todo caso les habilita una negociación informal que puede terminar de todos modos en cerrar un trato para poder alquilar. De modo que esto que a primera vista parecía correcto, que es una normativa que se exige a todo el mundo, lejos de generar igualdad ante la ley, lo que genera es una situación desigual, donde a uno se le exige una norma bastante difícil de cumplir, mientras que a otros, en cambio, se le conceden todo tipo de excepciones para que esa normativa no sea tan pesada. Entonces, al ser prácticamente incumplible esta reglamentación vigente, deja en la arbitrariedad total la decisión de alquilar un inmueble a una persona determinada en base a un antojadizo relajamiento de la normativa. Se trata, como vamos a ver, de excepciones incluyentes. Otra expresión aparentemente paradójica. Una excepción que busca en un caso excluir, en el caso de los inmigrantes, y en el caso de los nativos busca incluir. Esto entonces establece una forma de discriminación infrajurídica que opera por debajo de lo que puede alcanzar la ley, digamos, que consiste precisamente en aplicar la norma a ultranza para excluir a determinadas personas y solo incluir discrecionalmente a quienes se les concede una serie de exenciones de manera arbitraria e informal. En este contexto, la distinción entre incluidos y excluidos se establece precisamente en base a la concesión de excepciones a los requisitos exigidos para firmar un contrato de alquiler. A los inquilinos argentinos se les suele exigir el cumplimiento de los requisitos más difíciles, especialmente de presentar una garantía de la ciudad de Buenos Aires que sea familiar directo, mientras que a los extranjeros se les exige inexcusablemente el cumplimiento total de esta reglamentación. De modo que contra lo que pareciera evidente es la aplicación de la norma lo que excluye, mientras que la excepción conforma una vía de inclusión y regula, por así decirlo, el acceso a la vivienda para un amplio sector de los estratos medios de la ciudad de Buenos Aires. De todos modos, nada aquí le decía mal al prójimo. La mayoría de los dueños, como se suele decir a los propietarios de inmuebles, posiblemente no tienen la voluntad expresa de discriminar a nadie, sino que buscan hacer su negocio, es decir, encontrar lo que consideran un buen inquilino. Sin embargo, más allá de lo que deliberadamente intentan, producen de un modo práctico, no intencional, la exclusión que en este documento constatamos, pues allí en la consideración de lo que es y lo que no es un buen inquilino, afloran y cobran vigencia una serie de prejuicios que, lejos de ser meras opiniones, ponen en práctica una sistemática exclusión de los inmigrantes latinoamericanos de lo que es para amplios sectores de las clases medias la principal, o acaso el único, modo de acceso a la vivienda. Bueno, vamos a describir entonces con más detalle cómo es que se produce esta exclusión a través de la aplicación de la norma. Desde un punto de vista etnometodológico vamos a hablar de etnométodos de gestión de la interacción,
que producen inclusión o exclusión según los casos. La normalización excluyente en la práctica se opera a través de una serie de recursos que permiten una gestión de la interacción en el transcurso de los primeros pasos de una eventual negociación entre el demandante y el oferente de alquiler, es decir, entre el potencial inquilino y, en el caso de este estudio, el propietario del inmueble en cuestión. Es importante señalar que los recursos desplegados en estas prácticas no son recursos lingüísticos, sino etnométodos puestos en juego para gestionar el curso de la interacción. Si bien se expresan en el lenguaje y se valen del lenguaje para cobrar vigencia, se trata siempre de operaciones realizadas en el transcurso de una interacción cuya función es sostener, modernizar e incluso eventualmente abortar el intercambio. En el caso que aquí nos ocupa, tendrán la finalidad de facilitar o entorpecer una negociación, aunque en distintas circunstancias los mismos recursos podrían también servir a otros fines. En concreto, hemos detectado diversos recursos que son utilizados por los dueños de manera recurrente y sistemática para gestionar la interacción de modo tal que se oriente en la dirección deseada. Mediante estos recursos buscan o bien desalentar de modo pretendidamente sutil, entorpeciendo, llevando el caso incluso a terminar la conversación en base a excusas y tecnicismos, a los candidatos que no se ajustan a sus expectativas o bien interesar, mediante gestos de aceptación y de ser necesario la concesión de excepciones a la normativa vigente, a los que consideran que serían buenos inquilinos. Estos recursos pueden agruparse en pares sintéticos, puesto que consisten en etnométodos que permitan realizar o bien la gestión o bien su contraria, es decir, que su efecto es el mismo, pero opera en direcciones contrarias. En primer lugar, podemos hablar de fluidificadores y especiantes del diálogo, cuya función es hacer avanzar más naturalmente el intercambio, por el contrario, quitarle fluidez. Entonces, no se busca con estos recursos todavía incidir en la negociación, sino otorgarle o quitarle, decíamos, fluidez a la conversación, generando un clima propicio, adverso, según los casos, para el intercambio. De modo que, si bien resultan reconocibles estos recursos en el uso de muletillas, monosílabos, sonidos culturales y otros por el estilo, no son simples recursos lingüísticos, sino marcadores lingüísticos de operaciones sobre la interacción que evidencian un equilibrio de poder, signado entre otras cosas por el ritmo impreso a la interacción y la distribución de obligaciones y exigencias, según iremos viendo en nuestra presentación. En breve, los fluidificadores y expresantes del diálogo son recursos con los cuales los interlocutores buscan incidir en la marcha y el desarrollo de la figuración de la que forman parte. Tomamos figuración en el sentido que tiene para Norbert Elias. Los fluidificadores son marcadores rítmicos que le dan al diálogo una sensación de continuidad y normalidad, marcando intervalos relativamente regulares y recurrentes que inducen una expectativa de futuros avances. Es decir, que el ritmo da sentido al intercambio y produce una suerte de seguridad y confianza en su continuación. Muletillas como sí, no, ajá, mirá, etc., indican una buena disposición al diálogo y denotan que se toma al otro como un interlocutor válido. En particular, expresiones tales como viste, claro, mirar, digamos, establecen lo que algunos semiólogos llaman en nosotros inclusivo. En los casos que hemos registrado en nuestra investigación, el uso recurrente y ritmado de estas muletillas resalta de manera continua una pertenencia común entre los interlocutores, quienes se suponen que tienen ante sus ojos la misma evidencia y comparten puntos de vista.
así en una de estas conversaciones que hemos observado, hemos encontrado repetidas muchas veces la muletilla viste tal cosa, viste tal otra, como alentando a la otra persona a continuar ese diálogo, también generando esta idea de un sentido común compartido. La idea de viste es que ambos vemos lo mismo, es decir, en ese sentido genera esta pertenencia a un mismo contexto. Bien, los espesantes del diálogo realizan, como dijimos, la operación contraria a los fluidificadores. En vez de hacer el diálogo más dinámico, lo vuelven denso, pesado y viscoso. Mediante su uso se busca que la conversación avance con una dificultad creciente al entorpecer la capacidad interactiva del otro y llevar la conversación a un punto muerto. El uso de espesantes suele ir acompañado de una pretendida sutileza. Quien los emplea suele creer que sus fines permanecen desapercibidos para su interlocutor, quien sufrirá su efecto sin sospechar que tras su manto de aparente cordialidad y respeto a las formalidades se oculta la intención de ponerlo, por así decirlo, fuera de juego. De todos modos, si el interlocutor no desiste de continuar el intercambio ni comprende que la intención es terminar la conversación, se echará mano a recursos más drásticos y explícitos. La sutileza en estos casos está subordinada a la eficacia. Además, es interesante notar que los espesantes pueden expresarse con los mismos recursos lingüísticos que los fluidificadores del diálogo. Así, por ejemplo, expresiones como no, viste, ajá, pueden servir, según la entonación y el contexto en que se los use, tanto para agilizar como para dificultar la interacción. El uso dual de este tipo de locuciones puede apreciarse claramente en una de las conversaciones que hemos registrado, donde el dueño conversa con quien intenta alquilar el inmueble que está puesto en alquiler y utiliza términos como ajá, que bien podrían ser fluidificadores para introducir un tema difícil como es el de la garantía en el caso de una estudiante extranjera. Preguntar respecto de un tema que le genera suspicacias también es otro uso de estas muletillas. Acusar recibo de sus datos, los cuales no le resultan prometedores, etc. Es decir, al mismo tiempo se emplea una expresión como ajá y con la intención de sostener la conversación en el tiempo y también, decíamos, para hacer averiguaciones necesarias, confirmar sospecha e incluso comenzar a dificultar la conversación. Es decir, que el sentido de estos términos depende no de su mera expresión lingüística, sino del contexto interaccional en el cual se los introduce. Bien, hasta aquí algunos rasgos de este primer par antitético de recursos para gestionar la interacción, que son los fluidificadores y los espesantes del diálogo. Otro par de recursos que hemos encontrado, que queremos caracterizar aquí, es el de los propiciadores y oclusores de la negociación. Aquí pasamos ya de la interacción a la negociación propiamente dicha. Los propiciadores y oclusores de la negociación tienen una función más específica que los fluidificadores y espesantes del diálogo, pues no operan sobre la interacción o el intercambio comunicativo, sino específicamente sobre la marcha de la negociación. Por supuesto que se negocia dialogando en el marco de la interacción, por eso estos etnométodos presuponen el dominio de aquellos otros como su condición necesaria. Sin embargo, estos etnométodos no buscan agilizar la conversación en general, sino particularmente hacer avanzar o frustrar una negociación. En otra de las entrevistas que hemos realizado,
Observamos que expresiones como digamos, vamos viendo, dale, buscan motivar al interlocutor a seguir avanzando en la negociación, indicando buena predisposición, apertura al diálogo y motivándolo a continuar las tratativas. Que el dueño encamina en esta dirección el intercambio queda claro en la evidencia a partir del uso de un repertorio de recursos que poco a poco van surgiendo de la predisposición a llegar a un acuerdo, incluyendo modificaciones en la posición inicial. Así, por ejemplo, el caso de una potencial inquilina que pregunta si es posible alquilar con un tipo de garantía distinta a la que le pide el dueño al inicio del intercambio. Y la respuesta que obtiene no es un rechazo rotundo, no es un no, sino una pregunta. ¿Por qué? Porque está abriendo en la negociación por fuera de lo que estrictamente establece la normativa. Entonces, repreguntando, dice, ¿por qué? ¿Qué tipo de garantía tenéis? Como dando a entender que está abierta la posibilidad de negociar el tipo de garantía. Lo que responde la inquilina es que puede ofrecer una garantía bancaria, y aquí el dueño es tajante, le dice no. Pero este no, fíjense cómo las palabras cambian su sentido según los contextos. En realidad podemos pensar que tiene un valor de quizá, porque luego de no continúa la negociación en el interlocutor, y además no insiste con la exigencia inicial, sino que más bien la relativiza mediante el uso del potencial, el gerundio y una expresión idiomática que en conjunto invitan a buscar vías de acuerdo. Le responde textualmente: en principio estamos pidiendo por garantía. La expresión en principio sugiere que la exigencia inicial no necesariamente se mantendrá a lo largo de la negociación, y el uso del gerundio, el estamos pidiendo, le da un carácter temporal, transitorio, no permanente. También las risas que aparecen en el marco de esta conversación son un recurso para descontracturar el intercambio y generar un clima más distendido, señal de buena disposición y apertura de la negociación, lo cual se ve refrendado por los dichos expresos del propietario. No, igualmente todo es cuestión de hablar, o sea, si está dispuesto a hablar, todo. Muy distinta es la situación cuando al dueño no le interesa cerrar un trato, lo cual en las conversaciones que hemos registrado ocurre muy frecuentemente con los inmigrantes latinoamericanos. En estos casos